Tu producto es inútil, se reían los inversores, rechazando mi propuesta. 2 meses después, sus teléfonos estallaron cuando la oferta de adquisición de Amazon por $500 millones por mi empresa, inútil, llegó a los titulares. La elegante sala de conferencias de Summit Ventures parecía una tumba. 6 inversores con trajes caros se sentaban alrededor de la mesa pulida. Sus rostros, una mezcla de aburrimiento y desprecio apenas disimulado. Acababa de terminar mi presentación sobre Neuritetech, mi plataforma de análisis predictivo impulsada por inteligencia artificial que podría revolucionar la gestión de la cadena de suministro. Déjame entender esto bien, dijo Michael Thorne, socio gerente de Summit, con una sonrisa. ¿Crees que has construido una inteligencia artificial que puede predecir interrupciones en la cadena de suministro mejor que los propios sistemas de Amazon? Mejor que lo que Target y Walmart han gastado miles de millones en desarrollar. Me mantuve firme, con la tableta en la mano, la interfaz de la plataforma aún brillando en la pantalla detrás de mí. Los resultados de las pruebas hablan por sí solos. Neurite ha logrado un 97% de precisión en la predicción de interrupciones en la cadena de suministro con hasta 6 meses de antelación. Eso es inútil, interrumpió Thorne, recostándose en su silla. Tu producto es inútil, señorita Morgan. Eres una ingeniera de software sin experiencia empresarial, sin clientes importantes y sin entender cómo funciona realmente el software empresarial. Los otros inversores asintieron, ya cerrando sus portafolios, ya desestimándome. Habían tomado una decisión incluso antes de que entrara. Gracias por su tiempo, dije en voz baja, recogiendo mis materiales. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar debilidad en salas como esta era fatal. Al salir, escuché a uno de ellos reírse. ¿Puedes creer que ella pensó que podría competir con Amazon? Sonreí ligeramente, pensando en el correo electrónico que tenía en mi bandeja de entrada. El que no me habían dejado mencionar. El del jefe de adquisiciones estratégicas de Amazon solicitando una demostración privada de Neuritetech la próxima semana. Pero eso vendría después. Primero, tenía una historia que contar. Una historia que comenzó hace 3 años, en una habitación muy diferente, con un tipo de rechazo muy diferente. 3 años antes, lo siento, Olivia, pero tendremos que prescindir de tus servicios. Me senté en la oficina de mi supervisor en Global Logistics Solutions, mirando al hombre que acababa de poner fin a mis 8 años de carrera como desarrolladora de software para cadenas de suministro. Dave Miller se movió incómodamente en su silla, tratando de parecer comprensivo, pero sobre todo parecía aliviado. El sistema de predicción automatizado que propusiste es demasiado experimental, demasiado arriesgado. Necesitamos apegarnos a soluciones probadas. Asentí lentamente, pensando en las cientos de horas que había pasado analizando fallas en la cadena de suministro, los patrones que había descubierto, la solución que había construido en mi tiempo libre. Les había mostrado cómo su sistema actual pasaba por alto señales de advertencia cruciales, cómo no lograba conectar puntos de datos aparentemente no relacionados que podían predecir interrupciones con meses de antelación. No solo habían rechazado mi idea. Me habían despedido por desarrollarla de forma independiente, alegando que violaba mi contrato de trabajo. Querían seguridad, previsibilidad, mediocridad. Les di lo que querían, una salida silenciosa, un acuerdo de confidencialidad firmado, una promesa de no competir directamente con sus sistemas obsoletos. Lo que no sabían era que ya había sentado las bases para algo mucho más grande. El paquete de despido que me ofrecieron, 6 meses de salario como indemnización, no era solo el final de mi carrera en GLS. Era el capital inicial para mi revolución. Dediqué el primer mes a construir el núcleo de Neuritetech en mi oficina en casa. Días de 18 horas, alimentada por café y determinación. Mis ahorros disminuían. Mis amigos se preocupaban. Mi familia sugería opciones de carrera más realistas. Pero yo había visto algo que ninguno de ellos podía ver. En los enormes conjuntos de datos que había analizado en GLS, en las innumerables interrupciones de la cadena de suministro que había estudiado, había patrones, conexiones sutiles que los analistas humanos pasaban por alto, señales de alerta temprana que el software existente no podía detectar. El avance llegó a las 3 de la madrugada un martes, 4 meses después de mi despido. Había estado trabajando en un nuevo tipo de red neuronal, una que podía procesar datos de la cadena de suministro de manera diferente.
En lugar de buscar relaciones directas de causa y efecto, identificaba patrones complejos a través de factores aparentemente no relacionados, patrones climáticos en el sudeste asiático, sentimiento en las redes sociales sobre empresas manufactureras, fluctuaciones monetarias en mercados emergentes, pequeños retrasos en los envíos que, vistos aisladamente, parecían insignificantes. Pero cuando los conectabas correctamente, cuando permitías que la inteligencia artificial viera el panorama general, se convertían en señales de advertencia cristalinas de grandes interrupciones. Lo llamé el protocolo Nexus, un sistema de inteligencia artificial que podía ver los hilos invisibles que conectaban las cadenas de suministro globales, prediciendo problemas antes de que surgieran. La primera prueba se realizó con datos históricos de la crisis de la cadena de suministro de un importante fabricante de electrónica en 2019. Neurite detectó las señales de advertencia 6 meses antes de que ocurriera la interrupción. Señales que todos los demás sistemas, todos los analistas humanos, habían pasado por alto. Ejecuté más pruebas, cadenas de suministro farmacéuticas, piezas automotrices, inventario minorista. Cada vez, Neurite encontró los patrones. Cada vez, predijo las interrupciones con una precisión asombrosa. Al 5.º mes, tenía un prototipo funcional. Al 6.º mes, había presentado patentes preliminares. Lo que no tenía era dinero. La indemnización se estaba acabando, y la infraestructura de inteligencia artificial no es barata. Fue entonces cuando conocí a Sofía Martín. Me encontró a través de un foro de tecnología donde había publicado algunas preguntas teóricas sobre arquitectura de redes neuronales. Era una ex ejecutiva de la cadena de suministro convertida en inversora ángel, y entendió inmediatamente lo que estaba construyendo. Esto no es solo software, dijo durante nuestra primera reunión para tomar café. Es un cambio fundamental en la forma en que entendemos la dinámica de la cadena de suministro. Invirtió $250.000 por una participación del 5%. Más importante aún, me presentó a su red, pequeñas empresas dispuestas a probar el sistema en versión beta, científicos de datos que ayudaron a refinar los algoritmos, abogados para fortalecer las patentes. Durante los siguientes 2 años, construimos en silencio. Sin anuncios llamativos, sin artículos en TechCrunch, solo una mejora tranquila e implacable. Neurite Tech evolucionó de una herramienta de predicción a una plataforma integral de inteligencia de cadena de suministro. No solo detectaba posibles interrupciones. Sugería proveedores alternativos, calculaba factores de riesgo y proporcionaba estrategias detalladas de mitigación. Los primeros clientes eran pequeños, pero los resultados eran innegables. Una empresa de suministros médicos evitó una escasez crítica cambiando de proveedor 2 meses antes de que su proveedor principal enfrentara una crisis de producción. Un distribuidor de alimentos redirigió toda su red logística una semana antes de que tormentas sin precedentes cerraran las principales rutas de envío. La noticia comenzó a correr, en ciertos círculos. Los círculos correctos. Las empresas comenzaron a contactarme discretamente, pidiendo demostraciones, queriendo probar el sistema con sus propios datos. Fue entonces cuando llegó la primera oferta de adquisición. Una importante empresa consultora ofreció $50 millones por la tecnología. Me negué. Regresaron con $100 millones. Volví a negarme, porque para entonces había visto todo el potencial de lo que habíamos construido. Neurite Tech no era solo otra herramienta de software empresarial. Era una ventana a los patrones ocultos que regían el comercio global. Y alguien más se había dado cuenta. Alguien grande. El correo electrónico llegó un jueves por la noche, solo 2 días antes de mi desafortunada reunión en Summit Ventures. Estimada señorita Morgan. Lideró las adquisiciones estratégicas en Amazon. Hemos estado siguiendo el desarrollo de Neurite con gran interés. Nuestro análisis preliminar sugiere que su precisión predictiva supera cualquier cosa actualmente disponible en el mercado. Nos gustaría organizar una demostración privada la próxima semana. Saludos cordiales. James Wilson, vicepresidente de Adquisiciones Estratégicas, Amazon. No había mencionado el correo electrónico durante mi presentación en Summit Ventures. No había mencionado a las otras partes interesadas, las conversaciones preliminares de adquisición, los principales minoristas que probaban discretamente el sistema. Que pensaran que era inútil. Que desestimaran a la mujer que había pasado 3 años construyendo algo que ellos no podían entender. Porque exactamente en una semana,
cuando la oferta de Amazon se hiciera pública, cuando sus teléfonos comenzaran a sonar con llamadas de periodistas preguntando por la startup de la que se habían reído al sacarla de su oficina, aprenderían una valiosa lección: a veces las cosas más valiosas son las que eres demasiado ciego para ver. Me subí a mi coche fuera de Summit Ventures, revisando mi calendario. La demostración de Amazon estaba programada para el martes por la mañana. Todo estaba listo. Todo era perfecto. Que se rieran. En una semana, las risas cesarían, y un sonido muy diferente llenaría esas caras salas de conferencias. El sonido de la oportunidad escapándose de entre sus dedos. La sede de Amazon en Seattle se alzaba contra el gris cielo matutino, un testimonio de lo que sucede cuando alguien construye algo que otros llaman imposible. Me enderecé el blazer, revisé mi reflejo en el pulido mármol del vestíbulo y respiré hondo. Señorita Morgan. Una mujer alta con un traje impecable se acercó, con una tableta en la mano. Soy Jennifer Ayes, jefa de gabinete de James Wilson. Están listos para usted en la sala de conferencias ejecutiva. El viaje en ascensor hasta el piso 23 fue silencioso. Usé esos 30 segundos para centrarme, recordando a cada inversor despectivo, a cada ejecutivo escéptico, a cada persona que dijo que no se podía hacer. Su escepticismo solo había hecho a Neurite Tech más fuerte. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar una escena muy diferente a la de Summit Ventures. En lugar de inversores aburridos revisando sus teléfonos, 12 personas con aspecto intenso se inclinaban hacia adelante en sus sillas, con las computadoras portátiles abiertas, habiendo hecho claramente su tarea. James Wilson, vicepresidente de adquisiciones estratégicas de Amazon, se levantó para saludarme. Era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de los 40, con la energía enfocada de alguien que evaluaba tecnología revolucionaria para ganarse la vida. Señorita Morgan, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Gracias por venir. Hemos estado analizando los resultados de las pruebas de Neurite durante el último mes. Francamente, parecen demasiado buenos para ser verdad. Sonreí, configurando mi portátil. Por eso les traje un desafío. Denme sus 3 interrupciones de cadena de suministro más difíciles del año pasado. Las que no vieron venir. Ejecutémoslas a través de Neurite Tech, en vivo. Un murmullo de interés recorrió la sala. James miró a su equipo, luego asintió. Amanda, consigue los datos de la crisis de semiconductores de Singapur. Peter, la huelga de transporte brasileña. Y veamos los números de la escasez de energía en Europa. Durante las siguientes 2 horas, puse a prueba Neurite Tech. El sistema no solo identificó las señales de advertencia que habían pasado por alto. Mostró exactamente cómo esas señales se conectaban, cómo se amplificaban entre sí, cómo creaban las condiciones perfectas para la interrupción. Cuando mostré cómo Neurite podría haber predicho la crisis de semiconductores 8 meses antes, un pesado silencio se cernió sobre la sala. Estas personas habían vivido esa crisis, habían lidiado con las consecuencias, habían explicado a sus jefes por qué no la habían visto venir. Esto es, James hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, significativamente más avanzado que cualquier cosa que hayamos evaluado. ¿Cómo lograron este nivel de precisión predictiva? Abrí la arquitectura del protocolo Nexus. Porque todos los demás están viendo las cadenas de suministro como sistemas lineales, acción y reacción, causa y efecto. Pero no son lineales. Son neuronales. Cada punto se conecta con todos los demás puntos de maneras que el análisis tradicional no puede ver. El equipo técnico se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos al comprender las implicaciones. Esto no era solo un software mejor. Era una reinterpretación fundamental de cómo funcionaba la inteligencia de la cadena de suministro. Nos gustaría avanzar con las conversaciones de adquisición, dijo James finalmente. Nuestro equipo técnico necesitará hacer una inmersión profunda, por supuesto. Pero la valoración preliminar parece muy prometedora. Asentí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Debo mencionar que estamos en conversaciones con otras partes interesadas. Oh, lo sabemos. Sonrió. El jefe de innovación de Walmart ha estado preguntando por usted. El equipo de cadena de suministro de Target realizó algunas pruebas, y el departamento de adquisiciones de Google ha estado investigando. Se inclinó hacia adelante. Pero creemos que Amazon es el mejor hogar para esta tecnología.
Podemos escalarla globalmente en meses. Mientras recogía mi equipo, James me acompañó hasta el ascensor. Tendremos una oferta inicial para usted el viernes. Mientras tanto, sugiero mantener esta reunión confidencial. Una vez que la noticia se sepa. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos lo que sucedería cuando el mercado supiera que Amazon estaba persiguiendo seriamente a Neurite. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de reuniones de due diligence, revisiones técnicas y llamadas cada vez más urgentes de otras partes interesadas. Sofía llamó el miércoles por la mañana, con la voz emocionada. Olivia, algo está pasando. Acabo de recibir 3 llamadas de importantes VC preguntando por Neurite. ¿Qué hiciste? Amazon se está moviendo rápido, respondí, mirando mi correo electrónico mientras llegaba otra solicitud de reunión, esta vez del equipo de adquisiciones de Google. La noticia está empezando a filtrarse. Summit Ventures llamó, dijo, con un toque de satisfacción en la voz. De repente están muy interesados en concertar otra reunión. Pensé en el rostro sonriente de Michael Thorne, su gesto despectivo. ¿Qué esperarán? Para el jueves por la tarde, los blogs de tecnología zumbaban con rumores. TechCrunch publicó un artículo especulativo sobre el interés de Amazon en una revolucionaria startup de IA para la cadena de suministro. Reuters publicó una historia sobre actividad inusual en el sector del software de cadena de suministro. Mi teléfono no dejaba de sonar. Inversores que habían ignorado mis correos electrónicos durante meses ahora querían reuniones urgentes. Antiguos escépticos de repente veían la genialidad en el enfoque de Neurite. Incluso mi antiguo jefe de GLS intentó contactarme, probablemente recordando demasiado tarde quién poseía las patentes. Pero yo estaba concentrada en un correo electrónico, el que llegó a las 4:47 de la tarde del jueves. Estimada señorita Morgan. Tras nuestra revisión técnica y análisis de mercado, nos gustaría presentar la oferta formal de Amazon para la adquisición de Neurite Tech. Los términos iniciales se detallan en el documento adjunto, pero la cifra principal es de $500 millones, con posibles ganancias adicionales que podrían elevar el total a $650 millones. Estamos preparados para anunciar la próxima semana, pendiente de su acuerdo. Atentamente. James Wilson. Me senté en mi oficina en casa, mirando el número en mi pantalla. $500 millones, más con ganancias adicionales, por la tecnología que dijeron que nunca funcionaría. Por la empresa a la que llamaron inútil. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Summit Ventures se está desesperando. Thorne acaba de ofrecerse a venir a tu casa para una reunión. Le digo que estás ocupada contando tus futuros millones. Sonreí, recordando sus palabras. Tu producto es inútil. Qué rápido cambian las cosas cuando se demuestra que tienes razón. A la mañana siguiente, fui a la oficina de mi abogada para revisar la oferta de Amazon. Los términos eran agresivos pero justos. Querían moverse rápido, antes de que Google o Walmart pudieran contrarrestar. Mientras repasábamos los documentos, el teléfono de mi abogada seguía iluminándose con notificaciones. La historia se estaba difundiendo. Los principales medios de comunicación estaban atando cabos. El mundo empresarial estaba a punto de saber que el gigante tecnológico más grande de la historia estaba apostando fuerte por la startup que todos los demás habían desestimado. Deberíamos esperar una atención mediática significativa una vez que esto se haga público, dijo, deslizando otro documento por el escritorio, especialmente dada la magnitud de la oferta. Asentí, firmando donde se indicaba. Que hablaran. Los números hablan por sí solos. Más tarde ese día, mientras conducía a casa, pasé por el edificio de Global Logistics Solutions, donde me habían despedido hace 3 años. Sus acciones habían caído un 23% desde que comenzaron a circular los primeros rumores sobre Neurite Tech. Es curioso cómo funciona el karma. Mi teléfono sonó a través de los altavoces del coche. James Wilson. Olivia, dijo, sonando emocionado. La junta directiva acaba de aprobar los términos finales. Anunciaremos el lunes por la mañana, antes de la apertura del mercado. ¿Estás lista para lo que viene? Sonreí, pensando en todas las personas que estaban a punto de aprender una lección muy cara sobre subestimar a la persona equivocada. He estado lista durante 3 años, James.
Mostrémosles cómo se ve lo inútil. El fin de semana transcurrió en un torbellino de preparativos finales, documentos legales, comunicados de prensa, planes de transición técnica. Pero a pesar de todo, no dejaba de pensar en la próxima semana, cuando todos esos inversores que se habían ido abrirían sus teléfonos para ver los titulares. Porque a veces el éxito no se trata solo de demostrar tu valía. A veces se trata de ver a otros darse cuenta exactamente de cuán equivocados estaban. Y el lunes por la mañana, cuando el comunicado de prensa de Amazon salió a la luz, cuando el mundo empresarial explotó con la noticia de la adquisición por $500 millones, cuando los teléfonos de Summit Ventures comenzaron a sonar sin parar con llamadas enfadadas de sus inversores preguntándose cómo habían perdido esta oportunidad, yo estaría sentada tranquilamente en mi oficina, leyendo cada titular, saboreando cada palabra. Que lo llamen suerte. Que digan que casi invierten. Que se esfuercen en explicar por qué desestimaron una empresa de $500 millones como inútil. Dejé de importarme sus opiniones hace 3 años. Ahora solo me importaba su arrepentimiento. El domingo por la noche, mientras pasaban las últimas horas antes del anuncio, recibí un último correo electrónico. De Michael Thorne. Señorita Morgan. Siento que pude haber sido precipitado en mi evaluación de Neurite Tech. Quizás podríamos reunirnos mañana para discutir posibles oportunidades de inversión. Saludos cordiales. Michael Thorne, socio gerente, Summit Ventures. Hice clic en eliminar sin responder. Mañana obtendría su respuesta, en forma de titulares que nunca olvidaría. A veces el silencio habla más alto que las palabras. Y a veces la mejor respuesta, inútil, es mostrarles exactamente lo que se perdieron. El escenario estaba listo, los papeles estaban firmados, y en solo unas horas, el mundo aprendería cómo se ve el verdadero valor. El lunes por la mañana amaneció claro y brillante. Me senté en mi oficina en casa a las 5:30 de la madrugada, mirando los canales de noticias financieras en silencio, esperando el anuncio que lo cambiaría todo. Mi teléfono ya zumbaba con mensajes de texto de Sofía. CNBC tiene un gráfico de noticias de última hora listo. Bloomberg está emitiendo adelantos sobre una importante adquisición tecnológica. Wall Street Journal acaba de publicarlo en vivo. Activé el sonido del televisor justo a tiempo para escuchar la voz del presentador de CNBC entrecortarse de emoción. Última hora en el sector tecnológico. Amazon ha anunciado la adquisición de la startup de inteligencia artificial Neurite Tech por $500 millones, con ganancias adicionales que podrían elevar el total a $650 millones. La tecnología de predicción de cadena de suministro impulsada por IA de la empresa ha sido calificada de revolucionaria por los expertos de la industria. Mi bandeja de entrada de correo electrónico explotó. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Pero yo estaba concentrada en una notificación en particular, un mensaje de LinkedIn de Michael Thorne de Summit Ventures, con sello de tiempo 1 minuto después del anuncio. Olivia, por favor llámame de inmediato. Necesitamos discutir esta situación. Sonreí, recordando sus palabras de la semana pasada. Tu producto es inútil. ¿Ahora quería discutir la situación? Es curioso cómo $500 millones puede cambiar la perspectiva de alguien. La mañana se desarrolló como una sinfonía de validación perfectamente coreografiada. Todos los principales medios de comunicación recogieron la historia. Los blogs de tecnología se volvieron locos analizando el impacto potencial de Neurite Tech en las operaciones de Amazon. Las publicaciones de la industria de la cadena de suministro se apresuraron a explicar cómo se les había escapado esta tecnología revolucionaria. A las 9:30 de la mañana, abrió la bolsa. Las acciones de Amazon subieron un 3% con la noticia. Las empresas tradicionales de software de cadena de suministro vieron caer sus acciones. Global Logistics Solutions, mi antiguo empleador, cayó un 28% en la primera hora de negociación. Para las 10 de la mañana, mi abogada había contado 17 solicitudes de entrevista de importantes medios de comunicación. El Wall Street Journal quería hacer un perfil. Forbes preguntaba sobre su lista de 30 menores de 40. TechCrunch ya había publicado 3 análisis diferentes de la adquisición. Pero el verdadero drama estaba ocurriendo en el mundo del capital de riesgo. Sofía me mantenía al tanto a través de un flujo constante de mensajes de texto. 2 socios de Summit me acaban de llamar llorando.
Otras 3 firmas de VC que nos rechazaron están recibiendo llamadas enfadadas de sus inversores. Alguien acaba de filtrar que Google estaba preparando una contraoferta de $600 millones. Llegaron demasiado tarde. A las 11 de la mañana, finalmente tomé una llamada de James Wilson de Amazon. Olivia, dijo, sonando emocionado, pero no sorprendido. La respuesta es incluso mayor de lo que esperábamos. Nuestro equipo técnico ya está llamando a esta la adquisición más importante desde Kiva Systems. Me recosté en mi silla, viendo a CNBC repetir fragmentos de su entrevista con un experto en IA explicando por qué la tecnología de Neurite Tech era innovadora. ¿Cómo lo está tomando el mercado?, pregunté, aunque ya lo sabía. Hemos subido casi un 4% ahora. Pero la verdadera historia es lo que está pasando con nuestros competidores. Todos se están apresurando a explicar por qué no tienen nada parecido a Neurite. Porque todos lo habían desestimado. Al igual que lo había hecho Summit Ventures. Al igual que lo había hecho GLS cuando me despidieron. Al mediodía, recibí un correo electrónico inesperado de Dave Miller, mi antiguo supervisor en GLS. Olivia. Te debo una disculpa. Cuando te dejamos ir, cometimos un error terrible. Ahora lo veo. La junta directiva está haciendo preguntas sobre cómo pudimos haber perdido esta oportunidad. No estoy seguro de sobrevivir a las consecuencias. Felicidades por tu éxito. ¿Dave? No respondí. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos. La tarde trajo más validación. Los blogs técnicos comenzaron a desglosar las patentes de Neurite Tech, maravillados con la sofisticación del protocolo Nexus. Los expertos en cadena de suministro publicaron análisis mostrando cómo la tecnología podría haber prevenido importantes interrupciones el año pasado. Pero el momento más satisfactorio llegó a las 2:47 de la tarde, cuando mi asistente me reenvió un memo interno que se había filtrado de Summit Ventures. Para todos los socios. De Junta Directiva, Summit Ventures. Asunto: reunión de Junta de Emergencia, revisión de procedimientos de due diligence. A la luz de los recientes acontecimientos relacionados con la adquisición de Neurite Tech por Amazon, necesitamos revisar inmediatamente nuestros procedimientos de due diligence. La incapacidad para reconocer esta oportunidad representa un lapsus significativo en el juicio que ya ha generado críticas de varios importantes LPS. La posición de Michael Thorne como socio gerente será discutida en la reunión de Junta de Emergencia del jueves. Saludos cordiales. Junta Directiva. Se lo reenvía a Sofía con una sola palabra: karma. Su respuesta llegó inmediatamente. Está acabado. Otros 2 socios me acaban de llamar, preguntando si considerarías dejarlos invertir en tu próxima empresa. Aparentemente, ser la persona que llamó inútil a una empresa de $500 millones no es bueno para tu carrera. Al final del día, la historia había evolucionado de un simple anuncio de adquisición a algo más grande, un estudio de caso sobre cómo el mundo tradicional del capital de riesgo a menudo pierde tecnología revolucionaria debido a los prejuicios y la arrogancia. CNBC emitió un segmento especial titulado El punto ciego de $1.000 millones, cómo los VC pierden los avances. Entrevistaron a expertos sobre por qué las firmas establecidas a menudo no logran reconocer tecnología transformadora. Summit Ventures fue mencionado repetidamente, no de buena manera. Al ponerse el sol, finalmente me permití sentirlo de verdad: la validación, la reivindicación, la satisfacción pura e incondicional de tener razón de la manera más pública e innegable posible. Mi teléfono zumbó una última vez. Un mensaje de texto de James Wilson. La Junta quiere acelerar la integración. ¿Puedes venir a Seattle la próxima semana? Ahora estamos pensando más allá de la cadena de suministro. Esto podría transformar todo. Le respondí que sí, luego me acerqué a mi ventana, observando cómo se encendían las luces de la ciudad al caer la noche. Hace 3 años, me había parado en una ventana diferente, recién despedida, preguntándome si estaba loca por creer en mi idea. Ahora esa idea valía $500 millones, y las personas que se habían reído se apresuraban a explicar su miopía. A la mañana siguiente, tenía una reunión importante, un desayuno con Sofía para discutir el futuro. Me esperaba en nuestro café habitual, sonriendo como un gato que ha atrapado un canario particularmente gordo. Así que, dijo mientras me sentaba, conté al menos 30 firmas de VC que ahora afirman que
casi invirtieron en Neuritetech. Es curioso cómo todos ven la visión después de los hechos. Sonreí, revolviendo mi café. Algo de Summit. Colapso total. 3 inversores importantes se han retirado. Thorne está siendo empujado a salir. Aparentemente, dejar escapar la mayor adquisición tecnológica del año debido a la arrogancia no es bueno para los negocios. Pasamos la siguiente hora planificando los próximos pasos. Amazon quería escalar Neuritetech globalmente, pero también veían aplicaciones más allá de la cadena de suministro. La tecnología subyacente, la capacidad de ver patrones en sistemas complejos, podría revolucionar todo, desde los mercados financieros hasta la ciencia del clima.